tienes que empezar a memorizar 50.000 historias y piensas que es muy difícil todo esto, pero realmente no es así. No me memorizo un modelo nuevo, no hace falta, no es necesario, es una pérdida de tiempo hacer eso. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has sentido frustrado o frustrada por no dominar las escalas en la guitarra? Quizás alguna vez has intentado improvisar un poquito o componer una melodía propia o incluso tocar el cumpleaños feliz, pero no sabes en qué escala está escrito el cumpleaños feliz y por supuesto luego no sabes cómo trasladar esa escala a todos los lugares de la guitarra. Bueno, pues si ese es tu caso, no te preocupes porque tengo un pequeño consuelo y es que incluso muchos profesionales de la guitarra, de estos que van al conservatorio, yo me incluyo hace un tiempo, muchas veces sucede que no dominamos las escalas. En el conservatorio estamos muy ocupados en tocar partituras y yo en aquella época solo me sabía un modelo para la escala mayor y ya está, ya ni te cuento los modos y todas las demás escalas que se pueden hacer. Así que si es tu caso, que no las dominas, no te preocupes porque le pasa a muchas personas, incluso personas que ya saben tocar muy bien. Pero la verdad es que no dominar las escalas es una lástima porque tiene muchos problemas. En primer lugar, no conoces tu instrumento profundamente, no puedes intimar, entre comillas, con tu instrumento. Eso trae como consecuencia que no tengas tanta confianza al tocar, porque no conoces las posibilidades. Y quizás el máximo problema de todos es que te estás perdiendo un recurso fundamental en este instrumento. Prácticamente todas las obras, toda la música que vas a tocar va a tener en algún momento escalas o escalas parciales. Entonces, no dominar las escalas representa la falta de un recurso esencial para improvisar, para componer, incluso para interpretar o para sacar melodías de oído. Por tanto, el hecho de dominar las escalas revierte todos estos problemas. Dominar las escalas tiene muchos beneficios. Te da confianza en el instrumento, lo conoces todos sus entresijos, todas sus partes y te dota de todos estos recursos recursos musicales que luego los podrás emplear a tu favor para muchas tareas, como he dicho antes, componer, improvisar, sacar melodías de oído, interpretar, ya que muchas de las obras que vas a tocar van a tener escalas, y en definitiva también darte una sensación psicológica muy positiva por el hecho de entender lo que estás haciendo y de entender las posibilidades que el instrumento tiene. Pero te preguntarás, ¿cómo se hace esto si hay muchas maneras de hacer las escalas? Pues sí, la guitarra tiene un pequeño inconveniente y es que una misma nota, por ejemplo el mi, este mi, tiene varios lugares donde se puede hacer, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 maneras de hacer una misma nota. En una octava concreta, luego podemos hacer el mi de la octava inferior. Aquí hay un mi, aquí hay un mi, aquí hay un mi, ¿no? Y todos esos mis pueden actuar de tónica para cualquier escala que tenga cuya tónica sea el mi. Por ejemplo, mi mayor, mi dórico, mi locrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, hay muchas maneras de hacer una misma escala en la guitarra. La puedes hacer por aquí, por aquí, por aquí, hacia la derecha, hacia la izquierda, para arriba, para abajo. Muchas maneras. Entonces quizás pienses, qué difícil, cuántas cosas hay que saberse de memoria, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me aprendo yo todas esas escalas? ¿Cómo me aprendo yo el jónico, el dórico, el frigio, el lidio, el mixolidio, el eólico, el locrio y la escala y las pentatónicas y las hexátonas y la escala cromática y la escala menor armónica? Si cada una de ellas la puedo hacer en 14 sitios distintos, por lo menos, ¿cómo lo hago? Es demasiado. Bueno, pues afortunadamente es posible gracias a un secreto que tengo para ti en exclusiva. ¿Quieres que te lo diga? Bueno, pues el secreto número 1 para dominar todas las escalas en la guitarra, me da igual si es una guitarra clásica, si es una eléctrica, si es una acústica, si es una flamenca, da igual. El secreto número 1 es el siguiente. Domina la escala mayor. Si tú dominas la escala mayor, luego podrás tocar cualquier otra escala
sin un esfuerzo añadido, sin casi un esfuerzo añadido, porque todas las podrás referenciar con la escala mayor. Solo sabiéndote muy bien la escala mayor, con unas pequeñas modificaciones podrás hacer cualquier otra escala. La escala mayor es la madre de todas las escalas y si quieres ver unos ejemplos, tengo aquí otros vídeos, te los pondré en la descripción del vídeo, para que veas cómo la escala mayor se puede derivar fácilmente en un modo lidio o en un modo mixolidio. Pero no veas ese vídeo ahora, míralo después, ¿vale? Pero ahí podrás profundizar un poquito más y ver en directo cómo una escala mayor se puede transformar en otra fácilmente. Pero claro, resulta que dominar la escala mayor tampoco es tan sencillo, porque la escala mayor tiene muchas posibilidades de hacerse. En otro vídeo, que también puedes ver después, te los pondré en la descripción, muestro cómo la escala mayor en una octava solo se puede hacer en 14 maneras diferentes. Por aquí, por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá. 14 maneras de hacer una escala mayor en una octava. Ya ni te cuento si pasamos a 2 octavas o más. Entonces, ¿cómo se domina la escala mayor si en sí misma ya es difícil de dominar? Bueno, pues afortunadamente hay una solución. Y esa solución, digamos que es el segundo secreto de este vídeo. El primer secreto para dominar todas las escalas es domina la escala mayor. Y el segundo secreto es... ¿Quieres que te lo diga? Pues es el método CDI. El método CDI es de lo mejor que hay para dominar fácilmente la escala mayor. El método CDI es simplemente el método centro-derecha-izquierda. Pues resulta que la mayoría de gente te enseña a hacer las escalas en base a modelos predefinidos y te dicen, apréndete el modelo de la escala jónica, apréndete el modelo de la escala dórica, apréndete el modelo de... Entonces tienes que empezar a memorizar 50.000 historias y piensas que es muy difícil todo esto, pero realmente no es así. El método CDI se basa en la premisa de que una escala solo se puede hacer hacia 3 direcciones en la guitarra. De hecho, es muy lógico pensarlo. Si yo tomo como fundamental una nota cualquiera, solo puedo empezar una escala hacia 3 direcciones. Hacia la izquierda, tú lo verás como la derecha, pero es hacia la izquierda. Hacia la derecha, si empiezo con el dedo 1, o hacia el centro de la guitarra. Puedo hacer la mayor hacia la izquierda, hacia el centro. ¿Ves que suena igual? Son las mismas notas y hacia la derecha. Lo que quiero que entiendas es que simplemente memorizando esos 3 modelos sobra. Luego todo lo demás se basa en aplicar unas normas de transformación que son realmente muy sencillas, pero en tu cabeza solo vas a tener presente esos 3 modelos. El método CDI te va a permitir hacer fácilmente, por ejemplo, la mayor en 2 octavas con el modelo de la escala mayor al centro sumado al modelo de la escala mayor hacia la derecha. O, por ejemplo, el modelo al centro sumado al modelo al centro. Fácil. Una vez domines la escala mayor con el método CDI, luego ya conseguir cualquier escala es tremendamente sencillo. Si yo quiero hacer un modo lidio ahora mismo, es simplemente, yo pienso en la escala mayor, pero simplemente le altero una nota. Esa nota y ya está. Y ahora... Pero en realidad lo que estoy pensando yo es en la escala mayor. Simplemente la escala mayor cambiándole una nota. Ya está, pero no me memorizo un modelo nuevo, no hace falta, no es necesario, es una pérdida de tiempo hacer eso. Vamos a ver, en resumen, en recapitulación. Dominar las escalas es algo fundamental en la guitarra. Las escalas están en todos los lados y si no las dominas te va a faltar una pata importante en tus habilidades como guitarrista. Hemos visto que el secreto número 1 para dominar todas las escalas en la guitarra es dominar la escala mayor. Y el secreto para dominar la escala mayor es utilizar el método CDI, que es sin duda el método más eficiente y más sencillo. Así que si te parece que tiene sentido todo esto que te he dicho, estás de suerte porque me he tomado el tiempo para diseñar un curso maravilloso que se llama Domina la escala mayor con el método CDI.
Ese curso te permitirá saber la escala mayor en todos los lugares del mástil, hacia todas las direcciones. Da igual si la quieres hacer descendente o ascendente, descendente hacia la izquierda, ascendente hacia la derecha, ascendente hacia la izquierda, ascendente hacia la derecha. Da igual, desde cualquier nota, la sostenido mayor, descendente, lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. El método CDI te permite hacer eso. Una vez domines la escala mayor, ya tienes el primer paso cubierto para luego dominar cualquier otro tipo de escala. Así que si realmente estás interesado en dar un paso más en tus habilidades guitarrísticas y piensas que las escalas son un punto débil para ti, entonces entra en el grupo de Telegram que he creado. El link está en la descripción del vídeo. En ese grupo de Telegram te puedes presentar, hablar y allí te daré más información sobre este curso para dominar la escala mayor. Mi nombre es Joan Ballester, soy titulado en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Además tengo un máster en investigación musical por la Universidad Internacional de La Rioja y estoy bastante convencido de que potencialmente puedo ser una de las personas más indicadas para ayudarte realmente a dominar la escala mayor, para conseguir luego, en un futuro, cuando la domines, hacer cualquier otra escala de la manera más eficiente posible. De nuevo, entra en el grupo de Telegram, link en la descripción del vídeo, allí nos vemos y te daré más información al respecto del curso Domina la escala mayor con el método CDI. Te veo dentro. Hasta luego. En menor, ¿eh? Pero siempre me ha gustado más en menor. Y los pajaritos trinaban alegremente.